en la parte alta occidental del Mantaro, porque allí hay una hacienda Laime, de donde antes venía el producto que ahora es empresa chilena. Julio César defendía, no diré a las haciendas, pero defendía otras posturas desde la juventud, queriendo analizar el tema de la hacienda. Y nosotros por otro lado, y vean dónde nos encontramos en la agraria para traer precisamente a propósito los 50 años. Con el mismo Julio César Alfaro, Raquel Neira de la Universidad Autónoma de Barcelona, discutiremos cuáles son las lecciones que ha dejado la reforma agraria. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora entonces... En realidad, para la Facultad de Economía y Planificación de nuestra alma mater, es un motivo de gran satisfacción poder tenerlos aquí presentes, y también es un motivo de alegría que nuestro departamento, prácticamente bebé, podríamos decirlo, esté realizando ya este tipo de actividades. Yo felicito a la doctora Arminda Varas y a todos los profesores del departamento por este importante evento. Hoy ya no se ve. Yo en mi familia recuerdo, mi familia también proviene de la sierra, que se empeñaban niños, personas, o sea, daba un dinero, tú me das tu niño, y yo lo tenía prácticamente como una servidumbre. Eso es un hecho que ocurrió en el Perú. Espero ya no esté ocurriendo, de repente todavía, nos lo explicarán los expertos. Bueno, quisiéramos saber por qué ocurrieron esas cosas, por qué ocurrieron los grandes movimientos sociales en el campo. ¿Qué tiene que ver eso con la tragedia o la época de dolor que hemos vivido durante más de una década en el Perú? ¿Hay alguna relación importante, sí o no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene como autora numerosas investigaciones de historia y sociología sobre el agro y la realidad de nuestro país. Recibámosla con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Estoy muy honrada de tener este encargo de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la reforma agraria, dando inicio a este importante seminario nacional a 50 años de la reforma agraria. Voy a permitirme comenzar esta locución con un fragmento del discurso del general Juan Velasco Alvarado, con el que anunció al Perú la promulgación de la reforma agraria. Cito, dice: hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran la tierra, siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba, que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Creo que resume bien la fuerza de la cantidad de elementos que estaban en juego con la reforma agraria. Y por eso me ha parecido citar el discurso con el que se promulga la reforma para dar inicio al encargo que me hicieran los organizadores del Seminario Nacional sobre 50 años de reforma agraria, encargo que me honra, la verdad, y que agradezco profundamente. En 50 años del inicio de un proceso que definitivamente liquida el antiguo régimen en el Perú y da
curso a la construcción de una sociedad moderna que liquida la oligarquía y el Estado oligárquico y que abre paso a la construcción aún consolidándose de la democracia. En estos 50 años, sin embargo, es poco lo que se ha investigado sobre la reforma agraria, es poco lo que se ha hecho por recoger la voz de sus actores y por encontrar las huellas precisas, específicas de las transformaciones que produjo en cada uno de los rincones y pueblos de nuestro país. Mucho fue, sin embargo, lo que se escribió y se habló sin sustento sólido en su contra, responsabilizando la reforma de los males del Perú actual, de acelerar las migraciones, de la violencia política, del escaso dinamismo del sector agrario. En contra, creo, de la memoria de muchos, de los relatos privados, de las historias familiares de millones de peruanos, una narrativa oficial, vigente sobre todo en los medios de comunicación, la condenaba radicalmente, condenando sobre todo el corazón de la reforma, las expropiaciones de tierras a los latifundios y su entrega a los campesinos. Creo que buscando censurar la idea de la posibilidad de vías alternativas a los estrechos caminos del mainstream, cualquier expresión pública favorable a la reforma agraria era, o hasta neutra, era inmediatamente censurada. El recuerdo de la reforma agraria, de su importancia e incluso el estudio de sus limitaciones o de sus logros permaneció oculto en la esfera privada. A poco, sin embargo, de celebrarse los 50 años de dictada la Ley 17716, una serie de publicaciones, seminarios, encuentros, foros que llegan hasta este broche de oro, digamos, de esta etapa de discusión de la reforma agraria y hasta un documental más exitoso de la historia del cine, empezaron a abrir al espacio público las discusiones, debates, descubrimientos, recuerdos, etcétera, sobre la reforma agraria. La presentación que me han pedido que haga se llama el antes, el durante y el después de la reforma, y así es que veamos un poco rápido el antes, ¿no? La reforma agraria no fue un hecho aislado en el país ni en América Latina, no fue la idea loca y súbita de un supuesto odioso dictador. Todo lo contrario, se inscribe en procesos de cambio de más larga duración que venían operándose en el país. Efectivamente, entre 1956 y 1968, una serie de iniciativas de cambio venían procesándose, tanto a nivel de las élites políticas y hasta económicas, con nuevos actores sociales, como desde los movimientos sociales, cada lado a su manera, intentando superar las trabas que traía y que imponía al país el predominio de la oligarquía y su principal brazo, el latifundismo. Un mercado interno pequeño, trabado por relaciones desmonetizadas de renta, trabajo gratuito, concomitantemente un sector industrial débil, sin posibilidad de desarrollarse por falta de un mercado, un territorio nacional mal comunicado, porque básicamente servía para sacar materias primas, pero no para circular un mercado nacional. Con ello, aportaba también una extrema desigualdad social, la exclusión social y política de grandes mayorías y condiciones de explotación que alentaban la acción colectiva y el conflicto y corrían el riesgo de desbordar por vías violentas. A nivel de las élites, un conjunto de nuevos partidos, Acción Popular, Democracia Cristiana, Social Progresismo, etc., levantaban en las elecciones desde incluso del 56 la necesidad de cambios, de ampliar los servicios de la educación pública, de tejer el país con carreteras y sobre todo de desarrollar la industria, desarrollar lo que era el gran proyecto de la CEPAL para América Latina, la industrialización por sustitución de importaciones. En el año 59, por ejemplo, en pleno gobierno de Manuel Prado, que era incluso parte de esta oligarquía financiera,
Se promulga, por ejemplo, una ley de promoción industrial con importante reducción de impuestos para las industrias, reducción de incremento de aranceles para protegerlas de las importaciones, etc. La industria manufacturera, que representaba en el año 50 el 13% del PBI, pasa en el 68 a representar el 20%. En tanto, la agricultura en manos básicamente de terratenientes pasa de representar el 20% del PBI a solo el 15% entre el 50 y el 68. Nuevos actores industriales, construcción, finanzas, empiezan a desplazar al sector terrateniente, el más poderoso desde la independencia. Para ellos, el Estado aparecía como un agente fundamental para el desarrollo económico y social, el soporte de una nueva industrialización y ya no el garante de los intereses de la oligarquía. En este contexto reformista, una reforma agraria caía por su peso, que ampliara la producción agrícola, que ampliara el mercado, etc. En el año 58, a un comprado, se nombra una comisión que empiece a discutir cómo debiera hacerse una reforma agraria. Solo una de las conclusiones, me permito recordar, de la Comisión Beltrán fue que la concentración agraria de tierras agrarias por encima de 250 hectáreas era antieconómica y generaba conflicto social. Entonces proponían ellos dejar en 250 como máximo el límite de concentración de tierra. Hoy tenemos haciendas de 80.000 hectáreas, ¿no? Efectivamente, nadie en ese momento confiaba ya que los latifundistas se encargarían del desarrollo del sector, ni siquiera los pretendidos sector moderno del agro. Para las élites nuevas, la locomotora del cambio sería la pequeña y mediana propiedad, sobre todo la mediana propiedad. Esto se hace evidente cuando, por ejemplo, obras de infraestructura como San Lorenzo, ¿no es cierto?, en el 65, cuando termina el proceso de construcción y adjudicación de las 26.000 hectáreas, entregan tierras a 1.200 agricultores con un promedio de 26 hectáreas, es decir, con tierras entre 100 y 10 hectáreas, básicamente creando una dinámica de producción más diversificada. Un golpe de Estado en el 62 termina con el gobierno de Prado, que llega solo a la Comisión Beltrán. Se instaura una Junta Nacional de Gobierno encabezada por Pérez Godoy, que promulga el 16 de noviembre del 62 la primera ley de bases de la reforma agraria en el Perú. Esta ley de bases, que tuvo básicamente vigencia para la Convención Hilares, que estaba en un intenso movimiento campesino, del que mañana van a tener varias reflexiones. Esta primera reforma agraria explícitamente decía que a quien buscaba beneficiar era a los medianos agricultores y a los pequeños agricultores, tanto con tierras como con programas de asistencia técnica. En el año 63, la campaña electoral, como el gobierno militar dura muy poco, nuevamente pone al debate la reforma agraria. El candidato Belaúnde recorre el país, pueblo por pueblo, anunciando una reforma agraria, y cuando es elegido, promulga la ley de reforma agraria en mayo de 1964. Como la anterior, como la reforma agraria de la Junta Militar, declaraba la intención de consolidar la pequeña y mediana explotación agropecuaria directa, y sin embargo su primer considerando decía que la ley debía garantizar y regular el derecho de la propiedad privada de la tierra para que se use en armonía con el interés social, y señalar las limitaciones y modalidades a que está sujeta la propiedad rural. La ley entonces iba a ser una reforma agraria, pero garantizando que la propiedad privada se respetaría. Además, y eso sí es en concordancia con lo que vendrá después, señala que la reforma agraria debía apoyar el proceso de industrialización en el país y sobre todo incrementar la oferta agrícola. Pero una reforma agraria, aunque se diera la ley, era muy difícil de implementar en democracia en ese momento. Discrepancias sobre si los complejos azucareros que ahora ustedes ven
que son, la verdad, que un espacio muy conflictivo, si debían ser afectados o no ser afectados, o sobre cómo se debía pagar a quienes se les extraía la tierra, etc. Eran debates eternos, y la reforma agraria, con este ejecutivo débil, obstruido por un congreso de mayoría del APRA y la Unión Nacional Udrista, la reforma agraria se quedaba en el papel. Ahora, pero no solo las élites, un momento más, no solo las élites buscaban modernizar el país eliminando el latifundio, ese también era el objetivo de un movimiento campesino en alta. Quiero mencionar, porque mañana, como digo, van a haber muchas exposiciones sobre movimientos campesinos, 3 elementos nuevos, absolutamente novedosos, de los movimientos campesinos de la década del 60. El primero, que son movimientos campesinos que operan cambios organizativos importantes y toman de la experiencia obrera, de las migraciones, de los mineros, probablemente también de Bolivia, toman como forma organizativa el sindicato y toman como medida de lucha la huelga. Se declara entonces, empieza la formación de sindicatos en la selva y en la sierra peruana, en la ceja de selva, y empieza la huelga general indefinida contra el trabajo gratuito, que significa, como se mencionó en la inauguración, la quiebra del latifundio como generador de renta. Los indígenas y campesinos en un momento, o sea, no solo no aceptan el trabajo gratuito, en un momento ya no aceptan ni siquiera trabajar por dinero. Los hacendados van a la Federación Departamental de Campesinos, en el Cusco, por ejemplo, ofreciendo plata para que la gente les haga la cosecha, y los campesinos se niegan, quiebran el latifundio. Pero en los 60 las propias comunidades campesinas, incluso reconocidas e inscritas en el Estado, forman también sindicatos. ¿Por qué las comunidades forman sindicatos? Porque el sindicato les permite ser base de una federación, tener apoyo al hogar y tener como interlocutor al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, y ya no más al poder local de los terratenientes de la zona. Entonces, hay una innovación de formas de lucha, de organización. El segundo rasgo es que no es un movimiento campesino violento, y desde el 63 elude la violencia. Todo un montaje organizativo permite que cuando las tomas de tierra o las recuperaciones de tierra estrictamente se producen en un lugar y el hacendado busca a la policía para que desaloje, los campesinos desalojan pacíficamente, y en ese momento, cuando llega la policía, empieza la toma en otra zona, la policía se va a otra zona, los campesinos regresan, y este juego de gente que toma y que deja, etcétera, desespera a los hacendados, pero sobre todo no genera violencia. El tercer rasgo, que me parece muy interesante, bueno, dentro de este rasgo de no generar violencia, hay narraciones, por ejemplo, de unos inmensos mítines campesinos en las ciudades, en el Cusco, por ejemplo, eso lo he leído en los periódicos, y entonces narran cómo decenas de miles entran a la plaza, al Cusco, por los 4 costados, al son de pututos escondidos en las montañas, una cosa impresionante, casi teatral. Recorren la ciudad con consignas en quechua, se afirman en un mitin en la Plaza de Armas, decenas de miles, y el periódico termina diciendo: y no se alteró el orden público. Miles de campesinos no rompieron una luna, eludían la violencia y mostraban con su fuerza su legitimidad, porque el tercer rasgo del movimiento campesino es que no invoca justicia, sino invoca legalidad. Se va contra el trabajo gratuito, que era ilegal. Se recuperan tierras que habían sido suyas e ilegalmente confiscadas. Este país movilizado, esta sociedad en modernización por las clases altas, por sus campesinos, tenía sin embargo un ejecutivo demasiado débil y un Congreso más representativo de lo antiguo que de lo nuevo. En ese contexto, el 3 de octubre de 1968, invocando la defensa de la soberanía y la justicia social
ante la debilidad de los civiles para llevar adelante las reformas que el país necesita y ante la incapacidad de defender un contrato de explotación petrolera digno, la Junta Militar de Gobierno del general Paz Velasco Alvarado da un golpe de Estado, saca al gobierno de Belaúnde y inaugura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este reformismo militar, que tiene un programa muy amplio de reformas, tiene 3 grandes iniciativas a nivel de la economía nacional. La primera combina la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales con la necesidad de dotar de recursos al Estado. Para ello se estatiza las grandes explotaciones de industrias extractivas que estaban en manos de empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, y eso hace crecer enormemente la actividad económica del Estado. Las actividades estratégicas quedan en manos del Estado, la renta minera y petrolera queda en manos del Estado para repartirse como subsidios tanto a la población como a la industria nacional. La segunda gran apuesta económica es la industrialización por sustitución de importaciones. Ese era en realidad el corazón de su diseño productivo. La industria nacional debía crecer incorporando mano de obra, la reducción de impuestos que habían puesto gobiernos anteriores, incluso se llega a la protección arancelaria con la prohibición de una lista de mercaderías que no debían competir con la industria nacional, y a ello se agrega un programa de subsidios que se financia con esta renta minera o petrolera y un creciente endeudamiento externo. En este contexto crece una industria metalmecánica y de electrodomésticos que es sobre todo industria de ensamblaje, trayendo los insumos importados con subsidio estatal. Junto con estas medidas, el gobierno, sin embargo, norma una comunidad industrial. Lo menciono porque hay como medidas a favor de un sector, pero luego medidas que el sector no desea. La comunidad industrial era absolutamente indeseada por los industriales porque los obligaba a aceptar que los trabajadores tendrían un asiento en su directorio, ¿no? La tercera gran iniciativa fue la reforma agraria, promulgada el Día del Indio, como hemos dicho, y que tenía 2 grandes objetivos centrales. El primero, al igual que el movimiento campesino de la década anterior, tenía el objetivo de justicia social y la expropiación de las haciendas privadas, incluyendo las modernas y todo la gran propiedad en el Perú. Incluso por presión del movimiento campesino se elimina la parcelación por iniciativa de los propios hacendados que creaban haciendas medianas entre sus familiares. Eso se prohíbe por acción del movimiento campesino. Este objetivo de justicia social y el acto redistributivo de la tierra permitía ampliar el mercado interior, y eso es uno de los elementos centrales de la reforma. El segundo objetivo, en sentido contrario al movimiento campesino y en sentido contrario a las reformas anteriores, se establece que las tierras expropiadas no debían repartirse a los beneficiarios, sino ser la base de la creación de empresas sociales, empresas muy grandes, cooperativas, sociedades agrícolas de interés social y, en los casos de menor desarrollo productivo, empresas de propiedad social o grupos campesinos. El modelo empresarial no se pregunta, no se consulta, ¿quiere usted una cooperativa? El modelo se impone, si usted va a ser beneficiario lo será de una cooperativa. El objetivo fue mantener e incluso elevar los volúmenes de producción del sector para alimentar de alimentos e insumos las ciudades y la industria protegida. El tema del modelo empresarial generará una permanente tensión entre beneficiarios de reforma agraria y el gobierno. Para consolidar una base propia, el gobierno militar en el 72 crea la Confederación Nacional Agraria, que compite con la Confederación Campesina del Perú, que se recordó ahora, y en el mismo acto decreta que todos los bienes de la antigua Sociedad Nacional Agraria, la sociedad de los grandes hacendados, todos sus bienes, todos sus activos pasaran a la Confederación Nacional del Perú y a sus bases departamentales. ¿Qué fue esta reforma agraria? Fue un gigantesco
masivo, impresionante proceso de transferencia de 9.7 millones de hectáreas que poseía el reducido sector de hacendados y fueron entregadas bajo forma empresarial a 390.000 campesinos beneficiarios, cerca de más de 1 millón de personas, digamos, como familias, ¿no? Fue también un cambio en el marco normativo y en las imágenes de desarrollo, hay todo un montaje normativo fundamental en la reforma. Se imponen límites al tamaño de la propiedad, se prohíbe la conducción indirecta, las sociedades anónimas y los capitales extranjeros en la tierra. Se crea un tribunal agrario para evitar que el poder judicial tradicional ampare a los hacendados y empantane el proceso, como cualquier otra iniciativa había ya hecho lo mismo, ¿no? Monta el gobierno militar, en paralelo a la reforma agraria, un gigante aparato operativo, el SINAMOS, que hay opiniones en contra o a favor, pero en términos rurales significa la presencia de un funcionario del Estado en cada pueblo del país actuando en favor de los campesinos, para movilizarlos, para aprovechar para lo que quieran. Pero había esta interlocución directa con el Estado, significa la creación de un modelo de gestión que nunca se había implementado en el país, la cooperativa agraria de producción y otros semejantes, la SAIS, el grupo campesino, etc. Significa un cambio en las imágenes del actor del desarrollo, no es más la mediana propiedad lo que se imagina como el motor del desarrollo. El motor del desarrollo será para la reforma, para el gobierno militar, la empresa asociativa, la empresa social. Un nuevo concepto en el país. La reforma además se convierte en el vehículo de la reivindicación nacional de los explotados, de la injusticia, del abuso, que son términos que aparecen en el espacio público con mucha fuerza. Pero hay que recordar también que fue una iniciativa militar, burocrática, no fue concertada, no fue consultada. El Estado actuó en nombre de los campesinos, pero no les consultó a ellos qué querían hacer, ¿verdad? Contó con su apoyo en los mítines impresionantes de la reforma agraria, pero no discutió con ellos el diseño de qué harían con la tierra, de cómo trabajar. Precisamente por eso pudo llevarse adelante en tan poco tiempo, sin consultas, pero también eso significó que era una reforma masiva, gigantesca, que era pensada y conducida por un pequeño grupo, ¿no es cierto? Y por eso seguro se cometieron muchos errores, porque no se controlaban todas las variables, todas las potencialidades, todas las zonas, etc., ¿no? Fue un proceso que se desarrolló en su etapa más fuerte, bajo el liderazgo indiscutido del general Velasco, en un entorno de revolución, con carteles, con frases alusivas al cambio, a la movilización social, a la revolución, y con un líder claro, ¿no? Ahora, cuando el líder desaparece por tanto el golpe de Estado del general Morales como luego la posterior muerte del general Velasco, empezarán a producirse movimientos campesinos nuevamente contra el modelo empresarial, por la profundización, etc., y vuelve a haber la inestabilidad en el campo. El proceso incluye también un amplio programa de irrigaciones que ya no son entregadas a los grandes, sino que son entregadas a las cooperativas. El mejor ejemplo es el Chirapiura, con la construcción de la represa de Puechos de millones de metros cúbicos, más residuos, etc. Se amplía también la actividad del Banco Agrario, que es un banco de fomento, y entonces con tasas no comerciales, tasas favorables, como eran los demás, porque había banco industrial y minero también, y tenía las cooperativas y SAIS como sus clientes. Pero no llega, desgraciadamente, a diseñarse e implementarse, y eso sí está muy claro en el texto, pero no en los hechos de las reformas anteriores, un programa de industria de impulso sostenido en la producción, al cambio técnico, a la innovación de mercados, a la capacitación cooperativa, etc.
Ahora, esta reforma tiene muchos efectos. Es cierto que se propuso dinamizar el sector agropecuario. Si uno mira las cifras del Producto Nacional del PBI por sectores del Banco Central de Reserva, uno encuentra que no llega a dinamizarse de manera importante el sector, pero sin duda con la reforma agraria se frena la caída. El sector agropecuario no es que estaba en auge, como sugieren los detractores de la reforma, estaba en retroceso, estaba estancado, y como crecía en el Perú, en el país, la industria, la construcción, las finanzas, proporcionalmente el PBI retrocedía. Lo que logra la reforma es estabilizar esta tendencia y no la levanta, pero la estabiliza. Logra también, curiosamente, hacer más lento el proceso de migración a las grandes ciudades que se había iniciado en los años 50. No solamente retiene a los campesinos en el campo al darles mucho más recursos, sino que la renta de la tierra ya no sale fuera del campo, a la ciudad o al extranjero, como era en la mayoría de los casos de los grandes latifundios, ya no sale allá, sino se gasta en el propio país, en la propia localidad. El impulso monumental al mercado interior, que significa la reforma agraria, se observa en los procesos de urbanización intermedia en los principales valles beneficiarios de la reforma agraria. Pueblitos o caseríos de hacienda en el año 50 empiezan desde el 68, 70, 75 a convertirse en pequeñas ciudades comerciales, Paiján, Guadalupe, Chepén, etcétera, de ciudades comerciales y de servicios a una agricultura que ahora es de millones de personas, en esos valles de miles de personas, que tienen liquidez, y ya no es solamente el señor de la piedra que se compra una casa en Lima, ¿no? Ahí es el gasto en blue jeans, en plásticos, en pequeños electrodomésticos, etcétera, un mercado interior que además se profundiza con el desarrollo de las irrigaciones, que amplían entonces también la frontera en manos de los campesinos. Ahora, muchos de los recursos ahora en manos de los campesinos se destinaron a la educación de hijos y nietos, un intenso proceso de movilidad social y de ampliación de clases medias se origina en la reforma agraria. Un estudio en Puno, por ejemplo, recientemente publicado por el CER, muestra que prácticamente todos los alcaldes se declaran hijos de la reforma agraria. Son nietos de quienes fueron beneficiarios de la reforma y cuyos padres o abuelos tuvieron los recursos para mandarlos a estudiar. La intención del gobierno militar de que los bonos de la reforma agraria, el pago por las expropiaciones, se convirtieran en activos industriales para este proceso de industrialización que querían buscar, y daban todas las facilidades, no tuvo prácticamente ningún efecto significativo. Unos pocos trasladaron los bonos de reforma como inversión y la mayoría prefirió mantenerse como rentista marginal. ¿Qué hay con el después? Cuando estaba pensando en cómo les explico el después de la reforma, en realidad hay dos después. Un primer proceso es inmediatamente terminada la reforma agraria y el gobierno militar, y tiene que ver con el hecho de que no se estabiliza y más bien entra en crisis el modelo de la empresa social. Las CAPs o las SAIs o las empresas campesinas no sobreviven al gobierno militar, y protegidos por una legislación de cambio del modelo empresarial impulsado por el segundo belaundismo, las empresas se parcelan. Los poco más de 2 millones de hectáreas que habían recibido las cooperativas se parcela entre los beneficiarios y se convierte en la base de la inmensa pequeña propiedad que hoy se encuentra en los valles de la costa, y los casi 5 millones de hectáreas entregadas a las SAIs, grupos campesinos, EPS en la sierra,
poco a poco terminan pasando a las comunidades socias o convirtiéndose, muchas de estas grupos campesinos, etcétera, convirtiéndose en comunidades campesinas. El contexto de violencia senderista que atacaba a las AIS y atacaba a las cooperativas colaboró con la disolución, sobre todo a las AIS, la disolución de estas empresas. Ello quiere decir que terminado el proceso conducido militarmente, las sociedades moldean la reforma a sus expectativas y a sus necesidades, ¿no? Las tensiones y diferencias, por ejemplo, al interior de como las tensiones al interior de la comunidad industrial terminan liquidando, acaba el militar, liquidan la comunidad industrial y en el contexto de la crisis general, de la que quizás se pueda hablar, toda la industria protegida termina cayéndose, ¿no? La reforma, como el primer objetivo, el de redistribución, justicia social y mercado interior, quedó completo, intacto. Lo que se cayó fue el modelo de gestión, el modelo empresarial y las dos formas de gestión que prácticamente estaban negadas por la reforma. La pequeña producción, que nunca se quiso ver al pequeño productor como un actor, y la comunidad campesina, que en realidad se veía como una especie de sobrevivencia de tiempos de tradición y no modernos, ambos terminaron fortaleciendo,se y dominando el espacio rural peruano hasta hace poco. El segundo proceso de transformación post-reforma agraria ha venido con la implementación del Consenso de Washington en 1990, incluyendo la Constitución de 1993. Por efecto de estos procesos, desde el 90, se elimina la restricción al mercado de tierras, se elimina cualquier límite a la extensión de la propiedad rural, se elimina la protección constitucional en las tierras comunales, se elimina la restricción a la propiedad de personas jurídicas, sociedades anónimas, la restricción a la inversión extranjera, se incluye la propiedad de la tierra en el Código Civil como cualquier activo, como este vaso más o menos, y se elimina el Tribunal Agrario y se desarrolla una infraestructura de riego por alianzas público-privadas, incluso como obra pública, pero vendiendo lotes de más de 1.000 y 5.000 hectáreas a través de proinversión. El resultado de todo este montaje institucional o esta reversión institucional es un enorme proceso de concentración de tierras a niveles en la costa no vistos nunca antes, ni en la época de la reforma. Lo que se hace es desarrollar riego en el bosque seco, en los escampados, en las invernas o en la selva, con palma aceitera. Una gran propiedad, no necesariamente arrima a la pequeña propiedad, que sigue conservando sus valles beneficiarios de la reforma, pero a los costados crece una enorme agricultura, básicamente de exportación o de agroindustria. Lo que ha pasado, si el profesor Gómez me ayuda, con la tierra, se puede observar en esta pequeña diapositiva, estas son las únicas que no me voy a aburrir con 20. Ese pequeño polígono es la cantidad de tierra, de superficie agrícola en el censo de 1960, de acuerdo al tamaño de propiedad. Ustedes pueden ver que hay una punta en menos de 20 hectáreas, la pequeña propiedad siempre ha estado en el escenario peruano, y el otro punto importante, casi 1 millón, entre 500.000 y 1 millón de hectáreas, son propiedades de más de 500 hectáreas, grandes propiedades, digamos. Medianas son ese pequeño pedazo. Eso es 1960, cantidad de tierra de superficie agrícola. Eso es 1994, luego de pasada la reforma agraria y de pasada la parcelación. El censo del 72, creo que es, no es muy útil porque todavía es muy confusa la situación de la tierra. En el censo del 94 ya es clara.
Ahí se puede ver en el polígono rojo el retroceso importantísimo de las grandes propiedades, de más de 500, a pesar de que el área ha crecido, y el enorme crecimiento de la pequeña propiedad, menor de 20 hectáreas. Disminuye o queda casi igual la de 100 a 500, aumenta ligeramente la de 20 a 50. Esta es la foto, digamos, de los beneficiarios de la reforma agraria o de los afectados por la reforma agraria. La siguiente es el censo 2012. Y ustedes pueden apreciar el impacto del proceso que venimos de detallar ahorita. Crece enormemente las propiedades de más de 500 hectáreas, la cantidad de la superficie agrícola en manos de unidades de más de 500 hectáreas. Se mantiene casi lo mismo, prácticamente lo mismo, las unidades pequeñas, y crece ligeramente las medianas grandes propiedades. En términos absolutos, si seguimos, están ahí las cifras, pueden ver el importante crecimiento de la frontera agrícola, o sea, pasamos del 60 de 2 millones de hectáreas a 7 millones en el 2012. El siguiente gráfico nos da cuenta de qué tanto ha cambiado en términos porcentuales. Aquí está la distribución que vimos en cantidad, acá está en porcentaje, ¿no es cierto? Más de 500, cerca del 40% de la tierra, 30 y tantos. En fin, con esta estructura en 1960, con la reforma agraria, la estructura proporcional incluso cambia mucho. Acá ya no está afectado por el crecimiento del área agrícola, sino es proporcional, crece significativamente, casi desaparece la gran propiedad. Y finalmente, 2012, el polígono reproduce casi exactamente el polígono de antes de la reforma agraria, ¿no? Ahí lo tienen en cifras, ¿no? En el 60, más de 500 hectáreas era el 30%, en el 2012 pasa al 4% en el 92, es impresionante la reducción, y vuelve a ser 32% hoy en día. Esto quiere decir que la reforma fracasó, que todo se revirtió, al igual que lo que pasó con la nacionalización de las extractivas, que se privatizaron, o que la industrialización por sustitución de importaciones que se vino abajo. Y yo creo que no, y aquí podemos discutir mucho, pero yo creo que no. La reforma agraria fue, creo, un proceso de cambio que ha marcado la historia del Perú contemporáneo. El conjunto del periodo de modernización del que hablamos en el antes y el durante, del 55 al 75, nos dejó mucho de lo que ahora consideramos imprescindible. La central hidroeléctrica y el sistema interconectado, ahí se inicia la luz eléctrica, las redes urbanas, las carreteras, los grandes sistemas de riego. El primer gran sistema de riego, San Lorenzo, es del 58, 55, así como derechos sindicales que están en retroceso, pero es una sociedad que se abrió, se modernizó, se democratizó y creó un mercado interior que no existía. Hoy existe un mercado interior amplio. Pero muchas iniciativas que se tomaron en la época de la reforma también quedaron truncas o incompletas o inconsistentes, sobre todo la falta de un seguimiento técnico que ustedes entienden probablemente mejor que nadie, o la falta de capacitación a gerentes cooperativos. Nadie capacitaba de manera importante nuevas generaciones de gerentes cooperativos, o la búsqueda de nuevos mercados, o la innovación de las células de cultivo, o no tomaron en cuenta cómo la sociedad se adapta y trataron de encasillarla. Hoy en día, ese sector de pequeños agricultores, esa punta roja, que es muy grande por efecto de la distribución de tierras que emprendió la reforma, en ese sector empiezan a quedar pocos
descendientes de los beneficiarios directos, porque muchos han salido de la actividad agropecuaria como profesionales o como técnicos, y ahora mismo estamos viendo un nuevo proceso de emigración rural que baja en términos, esta vez por primera vez en la historia, absolutos, la población rural. La política ha abandonado esta pequeña producción garante de nuestra diversidad, nunca ha asumido la necesidad de construir modelos de servicio adaptados a la ruralidad con calidad. Olvidamos que la tierra es mucho más que un sector o un activo. La tierra y el agua son lo que produce la vida y requieren un tratamiento específico, una concepción de política específica, y requiere, quizás también se puede discutir, recuperar la tierra, la idea de que la tierra, a diferencia de una máquina de imprenta o de un podio, tiene un fin social que cumplir. Pero quedan muchos legados de la democratización de la reforma. El primero, que los campesinos subsisten con dotaciones importantes de tierra que son la garantía de la alimentación en el país. Es esta pequeña agricultura beneficiaria de la reforma la que fundamentalmente en comunidades o como pequeños, fundamentalmente produce los alimentos. La gran agricultura, la gran propiedad, básicamente exporta. Sin embargo, falta mucho en política, están muy olvidados, pero están. Y aún garantizan la diversidad de la dieta, de nuestra culinaria nacional, y aseguran que comemos todos los días los peruanos. El segundo legado importante es que el nivel de desigualdad social que existía no existe más. Hay mucha desigualdad económica en el país, ha crecido la desigualdad económica, etc. Hay muchas otras desigualdades que siguen trabando la democracia, las étnicas, las de género, el lugar de nacimiento. Haber nacido en un ámbito rural te produce un ciudadano diferente que el que nació en la ciudad o en una comunidad indígena, una comunidad nativa de la Amazonía. Pero esa desigualdad de hoy es totalmente diferente a aquella desigualdad que era una desigualdad casi de especies, que le daba a uno el poder y el derecho de que los otros se arrodillen a su paso. Esa desigualdad ya no existe en el país y creo que eso es algo que debiéramos celebrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por concluido la frase inaugural, la mesa inaugural de este seminario. Los invitamos el día de mañana, estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en 4 muy interesantes mesas. Un momento. Si tuviera algunos comentarios o preguntas, disculpen. Felicito a la amiga de mí, una antigua amistad, por una exposición también documentada. Me alegra mucho que ella señalara que el proceso de reforma agraria no es un hecho aislado, que forma parte de un proceso de cambio global, de cambio del sistema socioeconómico y político. Lo señala, pero no profundiza. Y yo entiendo que el tema es reforma agraria, pero el contexto global, el camino a seguir, la mirada hacia adelante, es un cambio del sistema. Y hay por lo menos que mencionar que se plantea como sociedad finalista un socialismo libertario y cristiano. Significa socializar, entregar la tierra no solo a los campesinos, entregar la comunidad laboral en propiedad creciente hasta 50% de todas las empresas, y participación en las actividades y participación en las decisiones. Y después propiedad social, que es autogestión, que es el verdadero socialismo. Porque cuando se toman las empresas para estatizarlas, eso no es ni siquiera socialismo y capitalismo de Estado. Socializar es entregar las empresas a los trabajadores sociales, que son de gerentes al portador
tiene que ser señalada. En los discursos de Velasco ya antes del 74, antes de que apareciera propiedad social, ya él hablaba que había que generar formas de propiedad inclusiva, que incluyera a la gente, no la propiedad privada que es excluyente, es propiedad de un grupo chico y excluye a los demás. Esta es una propiedad incluyente, pero además señalaba con el mínimo de intermediación o sin ella, hablaba de pobreza directa. Las cosas que están hablándose ahora a nivel mundial, cuando el capitalismo está en plena crisis y ya no tiene salida, cuando la tasa de acumulación ha bajado tanto que ahora la gente que acumula dinero y quiere guardar en el banco no le pagan intereses, sino tiene que pagar para que le guarden la plata. Entonces está hablando ahora de economías solidarias, de formas de participación no capitalistas, declarándose que el fin no es el lucro, sino el fin es generar empleo, generar esfuerzo solidario, respetar el medio ambiente, respetar las generaciones futuras que han perdido su futuro con el cambio climático, porque no hay seguridad que se mantenga la civilización como está. Entonces yo creo que ese énfasis falta. Yo quiero señalar claramente, me ha dado un tema más relacionado a las formas asociativas. Yo quiero señalar que, prestado por la Molina, me pidieron en el gobierno de Velasco, a comienzo, que colaborara en hacer las leyes y reglamentos de las cooperativas agrarias, comunidades y SAIS. Y yo me negué, porque dije que esto puede ser un cuartelazo más. Los militares y los curas traicionaron hace mucho tiempo al pueblo y se dedicaron a apoyar a la gente del poder, a la oligarquía. Entonces insistieron mucho y yo puse una condición: voy a ayudar, no, pero con una condición: no voy a trabajar con el gobierno, voy a prestar mi colaboración prestado por la Molina. Y trabajé y preparé el decreto 240, que es el reglamento de cooperativas, comunidades centrales y empresas de propiedad social. Entonces, en ese lapso de 4 meses, 2 veces me devolvieron. Me dijeron: usted es peligroso porque es revolucionario. Usted quiere hacer una revolución con independientes. No le pidan currículum, pidan portuario, porque si no, no van a hacer ninguna revolución. Me he regresado a la Molina, claro, a seguir enseñando. La segunda vez me votaron de nuevo y me vinieron, pero ya no me llamaron para trabajar en cooperativas. Me dieron responsabilidades mayores y colaboré en hacer la ley de empresas de propiedad social, que es el camino hacia un verdadero socialismo. Entonces yo quería esto, disculpe que no ha sido una pregunta, sino es un comentario, porque creo que es importante que sea. Hay que la historia escribirla de verdad, hay que reescribirla. Se abrió camino, pero no fue un proceso acabado, sino inacabado, fue trunco. Cualquier proceso que ayude a la conciencia de los seres humanos para cambiar sus actitudes, su comportamiento, es un proceso educativo, de larga duración, y esto fue cortado y truncado. Bueno, ya el día de mañana seguiremos conversando. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Diego de la Facultad de Ciencias Empresariales y en esta oportunidad estoy muy complacido de estar en este espacio y agradezco a todos los organizadores de este evento. Ojalá que en una próxima tengamos como propuesta aquí en este grupo todos hacer un cine abierto de la difusión del documental que hubo sobre la reforma agraria hace poco, ya que es muy necesario. Y de cierta manera considero que la universidad nuestra generación de ahora no está informada sobre la reforma agraria de una forma nutrida, ¿no? Y es por eso que me gustaría saber por qué no nos cuestionamos de los que estamos aquí cuántos somos hijos de la reforma agraria. O sea, ¿cuántos somos hijos de la reforma agraria? Creo que sería el 100% o menos. Entonces, gracias. Muy bien dicho por nuestro colega estudiante, porque entonces cuando sale la reforma agraria, en esta universidad existía el departamento de sociología, y aquí ha habido mucho debate, unos a favor y otros en contra de la reforma. Es interesante esa postura. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es una charla muy importante para nosotros, como estudiantes de la agraria, ¿no? Disculpe mi nerviosismo, yo quería hacer una consulta. Un aplauso por favor, para la participación que hemos tenido, ha sido una cosa excelente. Yo quería preguntar algo, ¿no? Usted menciona... Esto es algo muy importante. Hemos venido, en cierta forma, no perdiendo, sino regresando gráficamente
a la cantidad de productores actuales. Si bien es cierto, se presenta en otras zonas del continente, del planeta, se presenta un retorno hacia el campo, pero se está perdiendo mucho la presencia de los productores, digamos, independientes, ¿no? Hay una gran cantidad de aumento de productores a nivel industrial. Entonces, digamos, en un contexto como el de ahora, ¿qué estrategia o qué podríamos hacer para retornar al campo y poder apropiarnos nuevamente de lo que nos toca, ¿no? Que es en nuestros terrenos que se están perdiendo, ¿no? En las maestrías forestales de ecología aplicada, pero quiero testimoniar porque yo estaba de joven profesor, todavía me siento joven, pero era joven en 62, y ya no había departamento de sociología, habían eliminado la sociología, y saludo la colega Nilda y el renacimiento de un departamento de sociología rural que es indispensable en una universidad como la agraria. Entonces, en 72, la universidad firma un convenio con el Ministerio de Agricultura para apoyar la reforma agraria. El establishment, con el perdón de los colegas hacendados de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, dicen: no colaboramos con la reforma agraria. Y los estudiantes radicaloides, diría yo, discutían el carácter dominante de la dictadura militar. Y el debate era si era fascista, fascistizante, fascistoide o bonapartista. De realidad agraria no hablamos en la Federación Estudiantil, no hablaron nunca. Calificaban el carácter predominante de la dictadura y por lo tanto no colaboraron con la reforma agraria. Entonces, entre los hijos de hacendados o padres de hacendados y entre los estudiantes disque revolucionarios, los verdes, para decir un color así neutral, fuimos al campo y fue un trabajo interesantísimo para estudiantes y profesores. Yo estuve en la región de Chanchamayo, donde apoyamos cooperativas cafetaleras anteriores a la reforma agraria. Marita ha escrito un estudio sobre estas empresas cafetaleras muy interesantes y empresas ganaderas. Entonces íbamos a trabajar en la cooperativa, nosotros, estudiantes y profesores de economía y planificación, en cuestiones de gestión y planificación, agrónomos en cuestiones de agronomía, zootecnistas en cuestión de zootecnia. Y en medio de la estadía en el campo había una fiesta, no me acuerdo qué fiesta, pero una fiesta importante para la gente, y nos invitan a participar a la fiesta. Entonces, yo entro al salón comunal con estudiantes de economía y de sociales en general, y encuentro a un colega de agronomía y digo: ¿y tú no vienes con tus estudiantes? No, profesor, yo vengo a impedirles que entren a la fiesta. Entonces digo: ¿cómo es esto? Trabajamos juntos, celebramos la fiesta juntos. Ah, con razón, ustedes de sociales son delincuentes. Esto era el tipo de calificativos que se lanzaban normalmente. Entonces, no es tanto una pregunta, sino un testimonio del compromiso de la universidad y del rechazo de un sector de docentes tirando para la hacienda y un sector de dirigentes estudiantiles tirando para el debate ideológico. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Quisiera agradecer a la doctora Marisa Remy por esta fantástica exposición que ha tenido. Quisiera plantear el escenario en que Velasco no hubiera perdido el liderazgo a raíz de su enfermedad y todo lo que viene aconteciendo, sino que Velasco seguía en el poder y aún seguía en la cabeza de la reforma. Y mi pregunta más que todo es: ¿qué hubiera pasado si es que Velasco continuaba con la reforma? Porque la reforma duró muy poco, no le alcanzó el tiempo de concluir todos los objetivos, solamente la dejó, pero la segunda parte
quedó incompleta, justamente por este tema de su enfermedad, y también la presión internacional jugó bastante ahí también. Las influencias de Estados Unidos ahí jugó un papel muy determinante, y yo quisiera saber si Velasco hubiera seguido a la cabeza de esta reforma, las condiciones los resultados hubieran sido más a favores y no se tuviera esta idea mala de que la reforma fue lo más nefasto para el país, lo que frenó el sector agropecuario y eso. Gracias. La doctora Remy puede contestar. ¿Acá no te quieres? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas y por su interés. Estaba un poco preocupada, no sabía si los había aburrido. A lo que ha comentado Jaime Llosa, bueno, es un lujo tenerlo aquí, es uno de los protagonistas de este proceso, y efectivamente traté de mencionar la palabra revolución, porque era un proceso muy complejo, muy grande, y en 45 minutos sobre reforma agraria, antes, durante y después, era un poco difícil de tocar, pero los que están interesados, además de reflexionar sobre lo que ha dicho el ingeniero, hay nuevos libros que han salido sobre el velasquismo que son interesantes, ¿no? Hay uno que se llama Una revolución particular, que es editado por Devinot y Chams Boca, si no me equivoco, y Carlos Aguirre, y otro que es uno sobre Velasco en el último año de su gobierno, no recuerdo el nombre, es de Antonio Zapata, que es notable, ¿no? Y con eso agarro la última pregunta, si Velasco no se hubiera muerto. En fin, el proceso militar era muy complejo, tenía muchos sectores, no era solo la reforma agraria lo que estaba en juego, y lo que yo he tratado de mencionar son las dificultades que tiene. O sea, efectivamente, un proceso así requería más tiempo, pero también un proceso así con más tiempo en manos de un grupo militar probablemente hubiera asfixiado mucho la sociedad. Y entonces lo que sucede es que el proceso se adapta a la sociedad, no se destruye como se destruyeron las otras iniciativas de gobierno, la propiedad social o la comunidad industrial o las empresas petroleras que eran fortísimas y tal. Todo eso se ha desmontado. En la reforma no retrocede, pero los gobiernos sucesivos dejan de tener a este sector como un eje de desarrollo. Entonces empieza a pensar, desde los 90, que el gran actor del desarrollo será la gran propiedad. Miren ustedes cómo se va atrás del antes de la reforma, porque ya antes de la reforma se decía que la gran concentración terrateniente no lograba impulsar el desarrollo. Hoy en día se legisla, el Ministerio de Cultura tiene como mirada del impulso al desarrollo de la gran propiedad. Entonces no hay políticas para esta pequeña propiedad que produce alimentos, que se matan sacando las papas que freímos todos los días, ¿no es cierto? Y los ajíes y todos los productos diversos de nuestra ecología. La gran propiedad es homogénea, la pequeña producción es múltiple. Esta multiplicidad no le da escala, pero nos permite mejorar nuestra dieta, mantener nuestros ecosistemas, etc. Para eso no hay políticas. ¿Por qué no hay política? No porque se murió el general Velasco, sino porque ni siquiera nosotros las estamos impulsando. O sea, hay que tener en claro la propia responsabilidad de la sociedad en estos procesos. Diego de Forestal, sí creo que sería interesante que discutan la película. Yo la segunda vez que la vi me gustó todavía mucho más, tiene elementos, incluso a ver si ustedes organizan y yo me vengo, un ciclo de cine
con las películas que están a la base de la película La Revolución de la Tierra. Hay un montón de producción de cine peruano, muy progresista, muy bonito, que no se volvió a ver desde los 70 y encontrarlo ahí fue una sorpresa. Entonces, si ustedes tienen actividades culturales, si sacan esa sería lindo, ¿no? Y dos cosas para terminar. Uno, que mencionó un joven que hemos regresado a la misma cantidad de productores. No, yo he hablado de hectáreas, no he hablado de personas, sino de hectáreas. Hectáreas en niveles de concentración o en tipos de unidad agropecuaria. Entonces, lo que está pasando, la pequeña agricultura no está perdiendo tierras. No es porque pierda tierras que se crea la gran propiedad se crea por irrigación. Y esta pequeña agricultura queda un poco empobrecida, marginal al costado de los valles y son las grandes haciendas. Pero lo que sí es preocupante es lo que dije, y lo dije porque me preocupa mucho, y es que por primera vez en el censo 2017 la población rural del país desciende en términos absolutos. Viene descendiendo en términos relativos, por supuesto, porque se van consolidando también pueblos, ciudades, pero que descienda en términos absolutos, eso es preocupante. Jóvenes rurales se están yendo del campo, efectivamente quieren ser profesionales y técnicos como todos nosotros, pero también es una carencia de servicios. Ayer me estaban enseñando de un taller en el Cusco de género y cómo se sigue pidiendo, por ejemplo, movilidad rural para la secundaria, rural, porque las niñas las tienen que sacar del colegio, porque si tienen que caminar 2 horas, corren el riesgo de que las violen, y la familia las saca de la escuela, y en cuanto son adolescentes, salen del colegio. No puede ser que después de tanto tiempo, de 50 años de un proceso de reforma y de revolución, todavía no tengamos servicios adaptados a la población rural que produce aquello que es fundamental para nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer? Política agraria, promoción de la pequeña agricultura, intensificación en donde sea posible agrícola y servicios. La gente no vive en el siglo XXI sin servicios y todavía no los tiene o son de ínfima calidad. Hemos recorrido en el IEP, por ejemplo, una investigación sobre secundaria rural, las condiciones de los internados rurales, y es una cosa lamentable. Y entonces cuando decimos, pero estas chiquitas están durmiendo 3 en un solo colchón tirando en el suelo, y la profesora dice, pero acá están mejor pues que en su casa, ¿no? Ese racismo, ese no se merecen más, eso todavía son trabas que nos impiden mejorar la vida de nuestros hermanos, ¿no? Bueno, finalmente, y ahí termino, Etienne nos cuenta esta historia terrible de que, sí, el gobierno militar no tuvo el apoyo de los jóvenes estudiantes, yo era joven estudiante, y más bien estábamos en contra de la ley universitaria y qué sé yo. Y efectivamente un sector discutía si era fascismo, si era capitalismo de Estado, si era antiimperialista y procapitalista, eso que era Quijano, en fin. Y eran discusiones eternas de esta izquierda que, en fin, en un país sin tradición democrática, con golpes de Estado en todo el siglo XX, no se había consolidado como un espacio de discusión de partidos, ¿no? Si no eran estos grupos. Pero también el gobierno militar era difícil de ser aliado del gobierno militar. El gobierno militar tampoco buscaba aliados, quizá ese convenio con la agraria, pero la CCP, por ejemplo, le crea la CNA al Estado, le da los recursos a la CNA, la CCP había manejado las tomas de tierra, las luchas antes, entonces no era fácil ser aliado. El PC fue el único en la izquierda que era aliado del gobierno y igual apoyando la comunidad industrial y qué sé yo, igual el gobierno reprimía las huelgas y tal, de la CGTP, en fin, no era un aliado fácil, porque era un gobierno militar, porque conducía las riendas de un proceso de cambio
que ellos tenían claro y que era muy interesante, pero que ellos lo tenían claro y que no necesitaban el aporte de nadie más. Y entonces, una vez, por ejemplo, Carlos Franco, me acuerdo en el 10º aniversario de la reforma agraria, decir, Carlos Franco, un asesor de Velasco, infortunadamente falleció no hace mucho tiempo, decir, pero ¿qué quieren que haga? No podíamos controlar todas las variables. No, claro que no podían controlar todas las variables. Es la sociedad la que, digamos, produce variables y genera sus adaptaciones, y eso no entraba en ese gobierno conducido con fuerza. Pero es cierto que también esa fuerza, digamos, cuando se frenó por la muerte del general Velasco, fue un bajón muy fuerte, ¿no? El liderazgo era impresionante y lo ven ustedes en la película. Bien, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Encantada. Invitamos a la doctora al podio para darle el certificado. Y bueno, y le damos un gran aplauso de parte de la comunidad de la Universidad Agraria por su generosidad. Voy a agradecer a la doctora Marisa Remy, nos ha hecho una excelente exposición, su generosidad de venir a la universidad no la vamos a olvidar y la vamos a convocar para hacer este cineforum urgente aquí para que todos podamos contribuir. Gracias, Marisa.